En este último segmento sobre la resurrección de Cristo, cubriremos 6 objeciones que tratan de dar explicaciones alternativas naturalísticas para desacreditar la veracidad de la resurrección de Cristo. Este es Un Encuentro con la Verdad y este es Luis Alberto Jovel desde Melbourne, Australia. Y José Villalobos desde el sur de California. Con su programa Un Encuentro con la Verdad. Este es un programa para ver temas desde una perspectiva cristiana y ayudarle a usted, oyente, a analizarlos bíblicamente. Le invitamos que se quede con nosotros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De donde usted se encuentre, este es el programa Un Encuentro con la Verdad. Y estos son sus presentadores, Luis Alberto Jovel y José Villalobos, trayéndole a usted temas que le ayudarán en su vida diaria y cómo también defender su fe cristiana. En este será nuestro último segmento de las 3 partes que hemos estado hablando acerca de la resurrección de Cristo y lo queremos tener ya listo antes del domingo de resurrección para que todos ustedes puedan oírlo y también puedan compartirlo con sus pastores y con sus miembros de la iglesia para que ellos también puedan ser edificados en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Martín Lutero no tuvo ese problema de que la gente dudaba que Jesús resucitaba o había resucitado. Lo que tenía problemas son las reliquias, ¿verdad, José? Exacto. Las reliquias que la gente iba y lo más chistoso es que hay gente que decía que tenía la verdadera leche de la Virgen María. Que no sé qué, bueno. 1500 años esa leche aún está y otros decían que tenían las ¿cómo se llama? Las plumas del ángel Gabriel. Y me acuerdo que en Los Simpson sale de que cuando ¿cómo se llama? A Homer Simpson lo quiere matar la mafia y en uno de esos le pega un balazo a Ned Flanders, el cristiano de Los Simpson, y dice Ned Flanders, qué bueno que estaba con un pedazo de la verdadera cruz de Jesús. Porque ahí le pegó el balazo a él. Un balazo. Hay de todo. Aún ahora mucha gente pretende de que ellos tienen directo contacto con Jesús, como antes estamos hablando, antes de comenzar el podcast de Apóstoles, iba a ser un tema que lo tenemos que hablar, José. Apóstoles, el día de hoy lo tenemos que hablar. Ese es otro problema, de que los apóstoles no niegan la resurrección de Jesús, pero sí sacan nuevas enseñanzas que según ellos Jesús las está dando. Ese es para otra ocasión. Bueno, vamos a comenzar. Son 6 alternativas, 6 cosas que nos ofrecen los enemigos de la fe. Y muchas veces no son tanto enemigos, sino que simplemente son personas que les cuesta aceptar. Como estamos hablando con José anteriormente, Bart Ehrman, él es uno de los que niega muchas cosas de la resurrección, y Croissant es otro, que son los apellidos de ellos. Muchos de ellos fueron cristianos, hasta Croissant fue hasta padre católico y Ehrman fue evangélico, si no me equivoco, José. Sí, así es. Estas personas llegó un punto de su vida que empezaron a dudar todo lo que la Biblia decía, todo lo que la Escritura enseña, y es una cosa que a mí, al contrario, yo he tenido una experiencia muy contraria a ella. Cuando yo sabía que esto era verdad, y cuando llegué al seminario mi fe se afirmó más, porque sabía de que lo que la palabra de Dios decía, ya de antemano lo sabía, pero se confirmó de que es la verdad. Así que lo que muchos de estas personas dicen, que no creen que hay nada supernatural, y usualmente siempre están queriendo rechazar o querer explicar alguna como el hecho de la resurrección como algo
como un fenómeno natural. Y es un fenómeno natural, lo encuentro como un oxímoron, porque puede ser un fenómeno y a la vez natural. Yo no entiendo eso. ¿Qué es lo que quieren decir? Un fenómeno natural. La palabra fenómeno lo que quiere decir es un evento nada más. Un evento interesante, de mucho interés, pero ahí es donde usan esa palabra muy dudosa. Muy libremente también. La gente ahora le dicen a quién, si esta niña que ha cantado Sarah Black, o no me acuerdo, que ha tenido 111 millones de hits en YouTube, se le dice un fenómeno. El Justin Bieber es un fenómeno, y uno siempre piensa de un fenómeno alguien desfigurado o que tiene 6 dedos. Así me enseñaron a mí cuando era pequeño, y no, fenómeno es, como vos decís ahora, es un evento, es algo fuera de lo común, que puede pasar, pero no es fuera de lo común. Bueno, estas explicaciones tienen que ser evaluadas como hipótesis, porque son hipótesis, no son cosas que son hechos documentados. Es como la hipótesis del Big Bang. Nadie estuvo en el Big Bang, así que sigue siendo una hipótesis. Se tiene que usar muy buena ciencia para evaluarlos. Y aquí donde quisiera alternar un poco con José, quisiera yo tomar el punto A, que lo estamos viendo. Hay que tener consistencia lógica. Y un ejemplo de consistencia lógica es lo que le estoy diciendo, lo que le acabamos de decir acerca de Caifás. Caifás no creía en ángel. Caifás no creía en espíritu. Caifás no creía en una vida después de la muerte. Entonces, ¿cómo él entonces iba a llevar en su ataúd un par de clavos que supuestamente son talismanes para ayudarle a él a tener una vida placentera en el más allá? Eso no cuaja. Exacto, y de aquí nos ayuda la historia de uno de los dioses de la mitología griega, donde él invitaba a personas que llegaran a su casa a comer, a platicar con él y pues a quedarse con él en la casa. Pero este personaje tenía una cama de cierto tamaño. La persona que llegaba a la casa de él tenía que dormir en esa cama, pero tenía que tener exactamente la medida. La persona que llegaba a visitar a este personaje griego si era muy bajo, lo estiraba lo forzaba y lo estiraba hasta que diera el tamaño de la cama. Pero si digamos que llegaba una persona a visitarlo, así llegaba una persona a visitarlo que era muy alta, entonces lo acostaba en la cama y le cortaba a los pies o algo, una parte del cuerpo, para que diera cabal la medida de la cama. Entonces es lo que algunos eruditos quieren hacer muchas veces con el Evangelio. Quieren tomar evidencias y quieren estirarlas y quieren cortarle y quieren ponerle ahí para que quepa exactamente en el cuadro que ellos quieren que uno se imagine. Entonces, una hipótesis tiene que ser examinada con la ciencia, y aquí es donde nos ayuda el punto A que nos comentaba Luis: consistencia lógica. ¿Me entiendes? Y el otro punto es poder explicatorio. Pueden las evidencias o pueden el Evangelio explicar bien lo que pasó en la vida de Jesús, durante la resurrección de Jesús. Nosotros creemos que sí. Lo que sigue ahí es la fidelidad a datos conocidos. ¿Qué se sabía de Jesús, por ejemplo? No. Después vamos a hablar, creo que me estoy avanzando un poco, pero después vamos a hablar sobre una de las hipótesis que Jesús tenía un gemelo. ¿Me entiende? Pues eso no cabe en los datos conocidos. Después tienen que evitar esta hipótesis suposiciones injustificables. O sea, tienen que haber una manera en que se puede justificar esta hipótesis.
y también la habilidad de ponerse a prueba. ¿Se puede examinar esto? Podemos saber que los clavos que encontró Jakubowicz eran en realidad los de Jesucristo, y que no quede duda alguna de que esos en realidad eran los clavos de Jesús. Pues yo pienso que no. Entonces esta hipótesis de Jakubowicz cae redonda ante esta clase de evidencia o esta clase de examinación. Y este examen para examinar no solamente cosas arqueológicas, sino que también se puede usar para examinar doctrinas que usted, querido oyente, puede oír, y se las quiero volver a decir. Son 5, son la consistencia lógica, son el poder de la explicación, es la fidelidad a los hechos, a los conocidos hechos, es el punto número D aquí en nuestras notas, es no hacer asunciones que no sean corroboradas, y por último es poder examinar. Esto se puede, en el día de hoy se está yendo al mismo tema de los apóstoles, de que muchas personas siguen a los apóstoles. Entonces se le puede decir, bueno, es lógico tener apóstoles el día de ahora, se puede explicar el día de ahora, si va a confesar esa explicación va conforme a las palabras, y recordemos que aquí Pablo dice que él fue el último de los apóstoles. Entonces, ¿cómo una persona el día de hoy puede decir que es apóstol? Fidelidad a los hechos conocidos. Por ejemplo, después de que murió Juan, nunca volvió a surgir ni un apóstol hasta a los años 1500, que tuvimos muchos problemas porque muchos radicales se fueron radicales y decían que tenían revelaciones directas. Así que ninguno de los padres de la iglesia, las personas que caminaron con los apóstoles, nunca ni uno de ellos dijo que era apóstol, porque ellos sabían que solo habían 2 apóstoles. Esquivar asunciones no corroboratorias. Por ejemplo, decir de que yo soy apóstol porque viví el Señor. Usted vio al Señor, pero si usted vio al Señor, ¿cómo es que usted puede decir eso si el Señor, él prometió volver? Y si prometió volver, es que no está aquí, no ha venido. Se le presentó a Pablo, porque Pablo mismo dice que fue con un abortivo. Pero al resto de nosotros nos prometió que le íbamos a ver. ¿Cuándo? Cuando Él viniera de nuevo. No intermedio. Puede tener quizás una visión, pero el Señor Jesús, así en carne y hueso, no se le presenta a nadie ya. Y, por último, poder hacer todo, poder examinar todo conforme a las Escrituras. Y como le he dicho, conforme a todas estas cosas que hemos mencionado antes. Bueno, pero la primera hipótesis que trata de poner en duda la resurrección de Cristo es que muchos dicen que simplemente es una leyenda, que no dicen que no hay suficiente tiempo. Muchos dicen que fue una leyenda, que nada más, que algo que inventaron los discípulos. Pero esto cae en muchos problemas, porque si alguien dice que es una leyenda, entonces muchos piensan de que no hay suficiente tiempo para convertirse la resurrección de Jesús en una leyenda. Jesús fue crucificado más o menos en el año 33. Ya para el año 60 ya habían evangelios. Habían pasado 30 años. 30 años, querido oyente, no es suficiente para inventarse una leyenda. Y también que los que escribieron los evangelios no fueron personas que oyeron las leyendas, como Homero, por ejemplo, Homero, el que escribió la Ilíada, él había oído las leyendas de sus antepasados y entonces él las puso en escrito. Pero no fue así con la vida de Jesús, con la historia de Jesús. Jesús, sus discípulos, los discípulos oculares fueron los que escribieron. Ellos fueron los que escribieron los evangelios. Y dice también que, aquí en nuestro estudio dice que también que en la segunda, A.N. Sherwin White nos dice en su libro Roman Law, bueno, lo voy a leer en español, la ley romana en el Nuevo Testamento, dice que 2 generaciones aún es insuficiente para que lleguemos a concluir que lo que vemos en el Nuevo Testamento es un mito.
Y dice también que otro experto, Julius Müller, dice que la leyenda no puede reemplazar hechos, mientras que los testigos oculares estén viviendo aún. ¿Por qué? Porque si usted dice, Jesús dijo tal cosa, pero un testigo ocular le va a decir, no fue así, no fue así, lo va a desenmascarar como mentiroso. Los apóstoles también sabían la diferencia entre leyenda y hechos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ¿quién va a morir el día de hoy? Y en el día de hoy en Grecia quieren volver a revivir la religión griega de los tiempos de Jesús. Quieren volver a revivir el creer en Diana, en creer en Zeus, creer en todos ellos. Pero mi pregunta es esta, y con esto es otra cosa que podemos ver, que los apóstoles estaban dispuestos a morir, no por un mito, sino porque era una realidad. Jesús resucitó. Y aún en los evangelios vemos que ellos estaban eran suficientemente honestos para reportar su propia incredulidad. Y si usted lee en los evangelios, Pedro no podía creer. Juan tuvo que correr. Él fue el primero que creyó. Pero Tomás, por ejemplo, que lo mencionaba la pasada, él no creía también. Otra cosa que demuestra que no fue una leyenda, que los escritores de los evangelios fueron muy cuidadosos en hablar detalles históricos. Y esta mañana yo prediqué acerca en el capítulo 20 de Juan, y él habla acerca del Sabbat, que era el día del Sabbat, y después dice era el primer día de la semana, y habla Caifás, que era que le tocaba ser el sumo sacerdote en ese año. Nos da bastantes datos históricos. Lucas nos da bastantes datos históricos también. Las narraciones de los evangelios son de diferente estilo comparado a aquellas cosas que encontramos en leyendas, como las leyendas de Homero, por ejemplo, o la leyenda de Venus, de Hércules. Es muy diferente la forma de hablar de ello. Y otra cosa de que dice aquí, que no comenzaron, mucha gente esto es lo que dice, y esto se llama la escuela de religión, que empezó en los años en la segunda etapa de los 1800 y duró hasta los 1960, me imagino yo. Después ya empezó a morir, que se llama la escuela de las religiones, que dicen de que el cristianismo simplemente estaba copiando del paganismo. Y esto que encontramos acerca de que Jesús resucita o que regresa de los muertos, que esto lo encontramos en leyendas como del dios Atis, de Osiris, de Adonis, de Mitra y de algunos otros. Pero estos no se pueden comparar y no se puede decir que tenían influencia. ¿Por qué? Porque desde Génesis 3 y 4, en la narración, encontramos, pero especialmente en 3, cuando dice que la simiente de la mujer le pegará en la cabeza a la serpiente y la serpiente le morderá el calcañar. Desde ahí vemos que Jesús ya está profetizado a venir, así que desde el principio no podemos decir que estas historias mitológicas influyeron. Y el último en este punto, en el punto de aquellos que dicen que fue una leyenda o mito, se puede decir que los evangelios son de donde nosotros sacamos lo más tempranamente. Ellos sacaron de eso, y entonces no pudieron ser hostiles. Que cualquier persona de aquellos tiempos que hubieran dicho de que lo que los apóstoles estaban diciendo era mentira, les pudieron contrarrestar, pero no hubieron personas que lo hicieron. Cualquiera hubiera podido decir no es mentira, eso no es cierto, ustedes están queriendo inventar su propia historia, pero no. Vemos que fueron fieles a lo que vieron y oyeron y palparon, dice Juan. Así que, bueno, este primer punto es bien largo, José, así que no te pedí comentar tanto porque es que se tomó casi toda una página y tenemos que terminar. Sí, tenemos que avanzar aquí. Uh-huh. Bueno, pasamos a la hipótesis número 2. Y a la hipótesis número 2 dice que los discípulos pudieron haberse robado el cuerpo de Jesucristo y crearon un cuento. La pregunta es, ¿fue posible que los apóstoles se hayan robado el cuerpo de Jesucristo? Bueno,
hay ciertos problemas ahí. Los guardias romanos. Estos guardias romanos eran máquinas de matar. Profesionales. Sí, exactamente. Si usted encerraba a un soldado y ponía a 30 personas en ese cuarto, ¿quién cree que puede ganar? Bueno, un soldado romano podía haber exterminado a 30. Eran como los de Esparta, prácticamente eran máquinas asesinas. Ninguno de los apóstoles se hubiera atrevido a tocar a ninguno de estos dos o de los guardias que estaban ahí. Aparte de eso, tenían que mover la gran piedra que estaba ahí. El otro problema que vemos es de que si los guardias se hubieran dormido, ¿cómo pudieron ellos saber en realidad quién se robó el cuerpo? No es lógico. Bueno, no es lógico. Ellos se duermen y después no está el cuerpo ahí. Pues bueno, alguien se lo llevó. No sabemos quién. Se lo pudo haber llegado los fariseos, pero los fariseos o los religiosos no les convenía, porque entonces hubieran dicho, bueno, estamos ayudando a la leyenda que este dijo de que al tercer día iba a resucitar. Exacto. Los discípulos no tuvieron ninguna razón por qué fabricar tal cosa. Si los apóstoles ¿qué los motivaba para robarse el cuerpo? En realidad todo estaba perdido allá. Estaban ellos escondiéndose en alguna casa. Aparte de eso, este cuento, si los discípulos se robaron el cuerpo, esto hubiera sido un cuento fabricado por ellos, y esto les hubiera causado tanto dolor. ¿Y para qué? Para nada. Entonces no tiene lógica, no tiene chiste, como dicen, ¿no? Que ellos hayan robado el cuerpo de Jesús, a fabricar un cuentecito, a dárselo a la gente y recibir. Muchos de ellos pagaron con sus vidas. Y bajo presión de tortura por medio de los romanos de nuevo, ellos hubieran cantado, hubieran dicho la verdad. Bueno, ¿saben qué? En realidad ya no nos hagan daño. Esta fue una broma. Inventamos esto, nos robamos el cuerpo, le pagamos a los romanos, a los soldados romanos, y en realidad pues nada de esto es cierto. Y otra cosa, que si esto fue un invento, nos ayuda aquí el doctor Samples. Las mujeres no hubieran sido testigos oculares de la resurrección de Jesucristo, puesto que en ese tiempo el testimonio de la mujer no era creíble. Entonces hay esos problemas en esta hipótesis. Sí, me acuerdo que aún en el Islam, el día de hoy, para que un testimonio de una mujer sea aceptable, tiene que ser 3 mujeres contra un hombre. Y o sea que así se miraba también dentro del judaísmo. Bueno, la hipótesis número 3 es que las mujeres fueron a la tumba equivocada. Pero el problema es de que las mujeres, por lo visto, sabían la tumba exacta, porque ahí estaba Jesús. Ahí vieron lo que les leí, la sábana, porque en inglés se entiende como que es una sábana que lo envolvieron al Señor Jesús. Pero aquí vemos que son vendas. Y dice en capítulo 20 de, ¿cómo se llama?, de Juan, vemos esto. En capítulo 20 del Evangelio de Juan leemos que en el primer día de la semana, de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que había quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se ha llevado el sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Se han llevado el sepulcro al Señor. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro, bueno, en fin, ahí habla que llegaron al sepulcro. O sea que les dio la dirección exacta, no les dio dirección del sepulcro equivocado.
¿verdad? Así que podemos ver que las mujeres sabían. Ya hubieran dicho, bueno, tal vez nos equivocamos de tumba, y no hubieran ido a los discípulos, sino hubieran ido a ver a a José de Arimatea, para que les recordara dónde estaba la tumba en realidad. O sea, eso es lo más lógico, ¿no? Claro, y también otra cosa de que podemos ver que José de Arimatea sabía dónde estaba su propia tumba. Ellos sabían dónde pusieron a Jesús. Y otra cosa de que los si los oficiales judíos y romanos fueron motivados para desacreditar a Jesús o desacreditar la cristiandad, si no hubieran encontrado el cuerpo de Jesús en una tumba, hubieran buscado la tumba de Jesús. Lo hubieran buscado, o sea, hubieran buscado donde estaba el cuerpo y lo hubieran encontrado, así de fácil. Eso es lo que hace la gente de hoy. Mira, volviendo a la manera en que se examinan estas hipótesis, puede decir uno, bueno, de una tumba equivocada a el Señor ha resucitado, por favor. Claro. Es como decir, bueno, vamos alguien nadó de Nueva York hasta Francia o España, donde sea. Sí. Esa es una distancia muy increíble. Y de decir, bueno, que las mujeres se equivocaron de dónde estaba Jesús. Bueno, de una equivocación, no pudieron localizar una tumba, tal vez tienen razón ahí, pero de que se equivocaron y llegaron a una tumba vacía y por eso ellas dijeron de que Jesucristo había resucitado, es un abismo tremendo. Claro, y como dice la Biblia ahí, que encontraron, que dice, tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, vio ahí las vendas de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en otro lugar aparte. O sea que había estado un cuerpo ahí que lo habían, que se había puesto, que se había quitado las vendas. O sea que había habido algo ahí que ya no estaba, que en el cuerpo de Jesús. Parece ser que una de las maneras que se explican los lienzos que Jesús tenía, parece que los discípulos llegaron y vieron cómo estaban doblados, decían. ¿Me entiendes? O sea, no como que se los quitó Jesús y los dobló y los puso en una esquina, sino que todavía tenían la forma de que ahí estaba un cuerpo. Claro. Nomás que estaba como que había una presión. Como que traspasó el cuerpo. Sí, como que traspasó el cuerpo y al final ¿me entiendes? Bueno, el próximo hipótesis, en los últimos 15 minutos que nos quedan, vamos a ver la hipótesis número 4. La hipótesis número 4. Bueno, esa es una muy, muy usada también. Tal vez a Jesús en realidad no murió. Tal vez solamente aparentaba estar muerto. Tal vez le dieron una bebida para que, como el cuento de Romeo y Julieta, ¿no? Que que Julieta, o uno de los dos, que Julieta toma una gota. Julieta fue la que tomó y se quedó como muerta. Al principio. Ajá. Y luego cuando llegó Romeo la ve como que está muerta, ¿entiendes? Es una de las cosas que ellos dicen ahí. Pero en realidad este es un insulto a los soldados romanos. Hemos dicho de que los soldados romanos eran unas máquinas asesinas, precisas, con una precisión para distribuir dolor, agonía y por último la muerte, ¿me entiendes? Entonces no podemos decir de que Jesús tal vez no estaba muerto. También dice que los clavos y luego al final traspasaron su costado con una lanza. Esa era costumbre y eso se puede corroborar en los antiguos escritos. ¿Pudo Jesús haber sobrevivido la tortura, experimentar todo lo que experimentó él sin atención médica? Y ya lo hemos dicho, imagínense a Jesús todo golpeado, sangrando, y se les aparece a los discípulos y les dice, discípulos míos, he resucitado, pero con un cuerpo molido. Es casi
es casi imposible. Esta es la que se le llama, no tengo una traducción, pero la teoría de Swoon. Swoon Theory. La teoría de Swoon. Y esto también esta teoría la creen los musulmanes. No, claro. Ellos creen que un profeta de Dios no puede morir. O sea, Dios no puede dejar que muera un profeta de Dios. Sí, claro. La próxima hipótesis ¿o querés terminar? Sí. ¿Querés hablar más del punto? No, podemos pasar al número 5. Para darte más tiempo a tu hipótesis 6, porque José quiere hablar mucho de la hipótesis 6, le gusta esa hipótesis. Hipótesis 5. Los seguidores de Jesús podían haber simplemente alucinado en vez de realmente visto a Jesús después de su muerte. Pero el problema es esto de que las alucinaciones son usualmente privadas, subjetivas y son cosas individualmente que le pasan a uno en la mente, que no corresponden a la objetividad de la realidad. Y usualmente son cortas. Si alguien alucina, aún los esquizofrénicos alucinan no por días, sino por horas o por lo más por minutos. Y una de las cosas que pasó fue que Jesús, después de haber dicho esto, de que son privadas, podemos decir, Pablo dice en Corintios capítulo 15, y también al final de los evangelios dice de que muchos vieron a Jesús irse al cielo. Si ustedes se recuerdan leer el capítulo de Lucas, eso es lo que dice, ¿o no, José? En Hechos, sí, en Hechos también habla de que en medio de una multitud ellos vieron a Jesús que fue elevado y se recuerdan lo que los ángeles dijeron a los que estaban ahí y dijeron de que Jesús iba a regresar así como él se fue. Entonces sí, las alucinaciones solo suceden individualmente. Tienen que ser cosas que ya en la mente a que uno ha experimentado. Algo que uno ha experimentado. Yo no me puedo imaginar decir así a un extraterrestre si no lo he visto, ¿entiendes? Bueno, en película yo no puedo tener una alucinación de un extraterrestre porque yo nunca he visto un extraterrestre. Hay personas que parecen extraterrestre, pero yo no, por lo menos yo nunca he visto un extraterrestre, por lo tanto no puedo tener una alucinación así. Los discípulos no tenían esa clase de alucinaciones de datos sobre la resurrección. En 1 Corintios 15 dice, porque todos los que les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, versículo 4, que fue sepultado según las Escrituras y que resucitó al tercer día según las Escrituras y que apareció a Cefas y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Así que 500 personas tuvieron esta supuesta alucinación en el mismo momento. Y no solamente una vez, sino que después de resucitado, dice Hechos 1, que Jesús pasó con ellos, con los discípulos, 40 días. 40 días pasó. Tenemos que recordar también una de las cosas que debemos mencionar, es que los discípulos no tenían en su mente la idea de un Mesías resucitado. Tenían la idea de la resurrección al final de los tiempos. Y ejemplo ahí es Lázaro, cuando Jesús le dice a una de las hermanas de Lázaro, él va a resucitar. ¿Y qué es lo que le responde la mujer? La mujer le dice, sí, claro que va a resucitar, eso lo sabemos, en la resurrección al final. Al final, sí. O sea, ellos tenían una noción de una resurrección al final, una resurrección general, pero nunca se imaginaron ellos de que el Mesías iba a resucitar. Eso no estaba en el radar de ellos. Entonces, por lo tanto, esto no puede, una alucinación no puede explicar las apariciones de Cristo. No va conforme a lo que dijimos al principio, los cinco esquemas que dijimos que se tienen que aplicar a cualquier explicación. No es lógico, no es fiel a los hechos. No se puede, está lleno de asunciones y no se puede examinar. Y para terminar solamente este punto, quisiera leer solo este versículo.
Dice Hechos capítulo 1, versículo 3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. O sea, 40 días. Si esta alucinación es la única alucinación en toda la historia del ser humano, del mundo, de que ha durado 40 días. Ok, José, tu último punto. Sí. Bueno, ¿podemos seguir aquí? Uh-huh. Bueno, la hipótesis 6, quería hablar sobre esto porque habla que esta hipótesis explica de que es posible de que Jesucristo tenía un hermano gemelo. Creo que ya lo hemos mencionado antes, Luis. Y la razón por qué me interesaba hablar es porque yo conozco al hombre que salió con esta invención. Yo estudié con él, yo estudié con este hombre y él es un ateo, claro, es un ateo, es un doctor en filosofía. Entonces, hay un grave problema aquí, hay un grave problema. Imagínense, Jesucristo lo acaban de matar y luego llega el gemelo. Bueno, pues a él lo van a matar también. Exacto. Esa fue mi respuesta a este profesor, porque los romanos hubieran dicho, bueno, tal vez no lo matamos bien a este. Bueno, hay que volverla entonces. Yo odiaría ser el gemelo de Jesús, de veras que no me puedo ni imaginar. Bueno, porque a mí pasaría lo mismo. Pero esta es tu explicación, no está en nuestras explicaciones escritas, así que está buena esa. Sí, esa fue mi respuesta al profesor y él se puso a reír y pues no sé, yo no sabía que esa era su hipótesis que él inventó, pero sí yo ahí pues di mi respuesta y bueno, es lógico, ¿no? Que si los romanos los ven al gemelo, pues este va a seguir el camino. Exacto. De Jesús. Va a continuar con la revolución, vamos a terminar con él. Exacto. Entonces, esa es la explicación sobre esa hipótesis 6. Y una cosa que dice también, que ¿qué es lo que un hombre conseguiría al hacer tal cosa, hacerse pasar por Jesús? Exacto. Si yo no podría hacer los milagros, no pudiera hacer nada. Y además, cuando el ángel va y habla con María, le habla de que va a tener un hijo y no 2 hijos. Sí, exacto. ¿Me entiende? Así es. No sostiene los hechos, los datos que tenemos, que conocemos con esta hipótesis. Entonces, por lo tanto, es una de las más débiles pero quería comentar que yo estudié con este hombre que salió con esta hipótesis. Muy interesante. El que decían que era el hermano gemelo de Jesús, bueno, pues no puede ser hermano gemelo de Jesús porque Jesús fue hijo, solamente se nació él, pero que lo mataron por ello es a Santiago. Sí. Que él, por eso lo mataron, porque él se parecía tanto a Jesús que Anás y Caifás, el sumo sacerdote y su suegro lo mandaron a matar por ello, y a Caifás fue que lo mataron también por eso, porque los romanos no estuvieron contentos con lo que él hacía. Así que él también fue dispuesto. Sí, exacto. Y por último, pues tengamos esto en mente de que se me escapó el pensamiento ahí, pero sí, es una hipótesis muy débil, creo yo. Bueno, muy débil. Así, esas son las 6 hipótesis, queridos amigos, queridos hermanos, oyentes, y les queremos invitar a ver el blog unencuentroconlaverdad.com. Es un encuentro con la verdad, así como lo oye, todo junto, unencuentroconlaverdad.com. Es un blog que ahí es donde ponemos nuestros podcasts, ahí donde usted quizás en este momento está viendo el podcast, y también prontamente estaré poniendo ahí un enlace, un link, para que si usted no quiere ir al blog a bajar los podcasts, se va a poder suscribir a iTunes. Y va a ver el logo, el signo de iTunes, y puede hacer ahí un clic y ahí lo va a llevar automáticamente a la iTunes Store y lo va a poder oír. Así que unencuentroconlaverdad.com, y si usted se quiere comunicar con nosotros, puede escribirnos a
un encuentro con la verdad @gmail o gmail.com. Es un encuentro con la verdad @gmail.com. Esa es una forma que nos puede contactar. Los últimos 3 minutos que tenemos, ¿alguna última cosa que quieras decir? Sí, que Jesucristo en verdad ha resucitado. Amén. Así comencé yo en inglés. Jesus is risen. Y las personas, no todos sabían, is risen indeed. En verdad ha resucitado. Yes, exacto. Y eso es lo que sostenemos nosotros y defendemos. Así que estaremos en nuestro próximo programa. Le diré en este momento qué es lo que vamos a tocar. Otro punto siempre para defender la fe. Y nos iremos al principio del libro de Without a Doubt, sin ninguna duda, respondiendo a las 20 preguntas más difíciles acerca de la fe por Kenneth Richard Samples. Y el próximo programa estaremos cubriendo 6 estudios con respecto a pensar a través de las cuestiones de fe para con Dios. O sea, que estamos pensando una forma examinando por qué es que creemos en Dios. El primer estudio que vamos a hacer será cómo puede alguna persona saber que Dios existe. Así que no se le olvide un encuentro con la verdad.com. Y para poder ir a ver, vamos a estar poniendo entradas durante la semana. Vamos a estar poniendo entradas durante la semana para que usted pueda leer. Está el comentario que dimos acerca de los clavos de Jesús. Ahí lo va a poder encontrar. Yo le invito, le insto a que invite a sus amigos, a sus familiares a oír estos programas que yo sé que van a ser de bendición para ustedes. Y son de bendición para nosotros también porque nosotros nos leemos más las Escrituras, nos forzamos a entenderlas y las queremos dar a todos aquellos que estén dispuestos a oírlas y aceptarlas. Así que este programa es para ayudarle a su fe, para defenderla en contra de aquellos que no creen en Dios o aquellos que no han comprendido muy bien el Evangelio de Jesús. ¿Algún comentario, José? Eso es, queremos ayudarle a todas las personas que nos escuchan a que conozca mejor a Dios, a que sepa por qué cree lo que cree, a que pueda contestarle a su vecino, a sus amigos, a sus hijos que están en peligro siempre en las universidades, a sus seres queridos. Si el beneficio no es solamente para nosotros, sino es para los demás. Sí, así y que es. les bendiga. Así es, el beneficio es para todos aquellos que quieran saber más del Señor y aquellos que estén más dispuestos a oír la palabra de Dios. Así que no recuerde un encuentro con la verdad.com. Un encuentro con la verdad.com, y este es su programa Un Encuentro con la Verdad con Luis Alberto Jovel desde Melbourne y José Villalobos desde el sur de California. Les deseamos un feliz fiesta de resurrección. Que Dios les bendiga.